Que Dios les bendiga. Estaba viendo, estamos haciendo la planificación de todo lo que es la educación cristiana, buscando de aquí a fin de año qué es lo que vamos a hacer. Y frente a ese tema, uno de los temas que tenemos que tratar como iglesia es cómo vamos a adaptar nuestra visión a la visión de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios comenzó a trabajar desde diciembre, dio a conocer su visión Conectados 2030, y la idea es que cada iglesia local adapte su visión local a la visión de la iglesia Latinoamérica, que de alguna manera podamos trabajar, ¿cierto?, con esa visión, adaptando nuestra visión. Y para eso, primero, vamos a revisar, aunque muchos ya saben, aquí los más antiguos, nuestra visión. Comparto. Bueno, a los más antiguos ya, ¿cierto?, ya se manejan en lo que es nuestra visión, y nuestra visión está impregnada ahí en nuestro logo del Templo Shalom. Y si ustedes ven y alcanzan a leer, que es bien difícil alcanzar a leer ahí, dice alcanzar, integrar, discipular, adorar y servir. Esos son los puntos de nuestra visión. Una de las grandes preguntas hoy día, nosotros nos llamamos Templo Shalom, pero somos una iglesia, y pareciera que el mismo nombre ya hace que nuestro nombre esté dirigido como a una estructura, a un templo. Nosotros es súper natural leer ahí Templo Shalom, porque nosotros decimos somos el Templo Shalom. Pero para las personas que nos leen la primera vez, Templo Shalom suena como un edificio. No sé qué les parece a ustedes, es la primera pregunta que le hago, porque yo no me había percatado, llevo casi, ¿cuántos? Casi 30 años ya en la iglesia, entonces para mí Templo Shalom suena como una iglesia, pero para la gente nueva pareciera que no, pareciera que suena mejor Iglesia Shalom. ¿Sí? Hermana Gloria. Es que depende en quién estamos pensando. Si estamos pensando en no creyente, Shalom no significa nada. Claro. Shalom, y de hecho para los nuevos creyentes tampoco Shalom puede significar algo, porque no saben, porque no es español. Bueno. Los idiomas bíblicos son muy ricos, pero ya a mí me complica cuando nosotros le ponemos títulos con idiomas que no son el nuestro a las cosas. Yo creo que nosotros tenemos que tener el nombre nuestro en español, porque nuestro idioma es español, para que todos lo puedan comprender. Yo parto por ahí. Sí. Por ahí. Pero a lo mejor si dijera Iglesia Shalom, porque sería como un título Shalom. Por ejemplo, tú tenés nombres de empresas extraños, pero iglesia ya suena distinto. Es una iglesia, al menos se discierne que es una iglesia. Ahora Shalom, claro, también Shalom, cuando uno llega recién, ¿qué es Shalom? Y empieza a pensar. ¿Hay alguien que no sepa lo que significa Shalom aquí en este día, esta mañana? Quisiera preguntar a alguien. Quiero saber nomás, porque igual es interesante lo que dice la hermana Gloria. La hermana Gloria. Buenos días. Yo no sabía en realidad lo que significa Shalom. Y como que, mira, digamos, como que me empecé a aprender de todo esto. Mira cómo es la cosa. Es como media divisoria, pero yo empezaba a ver Moisés y dije, Shalom. Ahí Shalom, ahí sale el nombre de la iglesia. Y mira, así lo empecé a conocer. Gracias, hermano Álvaro. Shalom lo ocupan los judíos o los hebreos como un saludo. Shalom, que es como Eso. Paz. Paz. ¿Cierto, hermana Gloria? Paz de Dios. Paz de Dios. Sí. Eso significa Shalom, la paz de Dios. Me acuerdo muy bien en profundidad, pero es mucho más que eso, mucho más que paz para el judío. Es una paz diferente. Pero bueno, es interesante porque
porque nosotros estamos trabajando una visión que lleva desde que empezamos como iglesia a trabajar con visión, el año 99, 2000, y de ahí hicimos una variación el año 2017. Pero sin duda tenemos que actualizarnos. Es por eso que vamos hoy día a conversar un poquito de esto. Y me gustaría leer ahí Juan 16:15. Dice... Hermano Luis, solamente me permite una cosita. Sí. Antes que vinieran, estos son como unos apellidos que le pusieron a la iglesia de Dios, pero antes era del lugar de donde era. Por ejemplo, al CRK se llamaba antes el Templo Shalom. Violeta Parra era donde pertenecía. Así se llamaba la iglesia. Iglesia de Dios Violeta Parra, Iglesia de Dios Pintura, Iglesia de Dios Colina. Pero después pidieron que se le pusiera como un apellido a la iglesia de Dios. Y de ahí vino el hecho de ponerle, y se buscó en el caso de Shalom porque quería decir paz, aun cuando siempre yo insistía en que debajo de Shalom se pusiera entre paréntesis lo que significaba. Porque también hubieron iglesias que le pusieron Shekinah y la gente que pasaba no entendía. Pero decían que estaba en la esquina. no, bueno, cada uno lo toma de la manera que quiere. Sí, pues no se sabe el... Había que poner, claro, la gloria de Dios está aquí, una cosa así. Entonces, esa fue la razón por la cual se empezó a llamar Shalom. Cuando nosotros llegamos, hasta que nosotros, unos buenos años más, se llamaba Iglesia de Alcerre. Sí. Hermana Ivonne. Luchito, de hecho, la iglesia se llama Iglesia de Dios, Templo Shalom. Así, ese es el nombre correcto. El nombre completo. El nombre completo, Iglesia de Dios, Templo Shalom. Así se llama. Claro. Bien, en Marcos 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. En realidad, necesitamos una visión, la iglesia necesita una visión, y esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué declarar una visión, una misión? Porque la misión de la iglesia es clara. La misión de la iglesia es ir por todo el mundo y hacer discípulos, es predicar el evangelio, es ser luz y sal, es ser un medio de influencia en la sociedad. Y nosotros debemos, ¿cierto?, cumplir esa misión. Pero ¿por qué se hacen estas declaraciones de misión y visión? Porque depende también, nosotros no somos la iglesia universal, no somos la iglesia, somos una de las iglesias que cumplimos esta misión de Dios. Y Dios nos puso en un lugar específico, nos puso en una cultura específica, en un país específico, y ha llamado a personas a unirse a nosotros. Y cada una de esas personas tiene dones, tiene la gracia de Dios. Dios llama, ¿cierto? Y une a personas a nuestra iglesia local con un propósito. Entonces, cada iglesia debe revisar bien por qué está ahí, cuál es su contexto, cuáles son las debilidades, las fortalezas, y frente a eso, abordar un estilo de trabajo. Hay iglesias, por ejemplo, que son evangelistas y están siempre tratando de evangelizar. Que ese tipo de iglesia, su función y su misión, según ellos se han establecido, es siempre estar en las calles predicando, ¿cierto? Como las iglesias pentecostales antiguas que uno veía que salía, ¿cierto?, a la calle, giraba, ¿cierto? Hay otras iglesias que trabajan con comunidades terapéuticas, que trabajan en la cárcel, o en hogares de niños, o en los hospitales. Hay otras iglesias que están dedicadas al tema de la familia, ¿cierto?, y trabajan con la familia, y ayudan a la familia. Hay otras iglesias que se preocupan un poco del tema de la política. Hay iglesias que están involucradas 100% en lo que es hoy día la Convención Constituyente, y sus predicaciones y sus estudios están todos abocados a eso. Entonces, iglesias que han salido hoy día a hacer ¿cómo se llama? Estas ollas comunes, que incluso hay iglesias nuestras de Dios que están haciendo ollas comunes, que están en la iglesia, como el templo está desocupado, lo ocupan para repartir comida. Y es una visión, es una misión que ellos están cumpliendo,
y es porque hay gente que le gusta eso y está preparada para hacer eso, y claro, y eso no significa que nosotros no tenemos que hacerlo, sino significa que en alguna manera Dios pone ciertos dones para poder trabajar en la comunidad. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y es necesaria a veces una visión, porque la visión lo que hace, o la misión de la iglesia, o el nombre de la iglesia, es alinear a la gente en un cierto, de alguna manera, a poder cumplir la misión de Dios. Primera Pedro dice, 1:13 dice, por eso preparen su mente para servir, con pleno dominio propio pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Nosotros esperamos que Jesucristo venga, pero antes de que Jesucristo venga, como leí en Mateo 24:14, dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Es necesario que todos sepan que Dios entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Además, una visión nos ayuda a volver a mantener este enamoramiento. Acuérdense lo que le dijo a la iglesia de Efeso: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y lo que pasa es que naturalmente nosotros como seres humanos siempre estamos buscando la comodidad. Siempre queremos el camino más corto. Ya de cierta, o sea, en general uno ve de repente los jóvenes, ellos quieren atajos, no quieren estudiar tantos años. ¿Por qué hay que estudiar tantos años? ¿Por qué hay que trabajar tantas horas? ¿Por qué? Siempre nosotros, ¿qué es lo que buscamos cuando trabajamos? Buscamos en una estabilidad, en tratar de, ojalá, de no movernos tanto. Es como el deseo, ¿cierto? Pero no podemos estancarnos, como iglesia no podemos estancarnos. Hemos dejado de pensar y vivir la misión de Dios, apasionarnos por la misión de Dios. Eso es lo que hace una visión, mantenernos activos, mantenernos despiertos. A veces las rutinas, las actividades nos hacen olvidar cuál es la misión y propósito de la iglesia. Y la idea de una visión es reenfocarnos, volvernos a apasionar por esta misión de Dios. Si no sabemos dónde vamos, dijo alguien, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y yo les decía que la Iglesia de Dios Latinoamérica creó la Visión 2030, y la idea es que las iglesias locales actualicen su visión para los próximos 10 años. Y eso es lo que vamos a tener que hacer de aquí a fin de año nosotros como Templo Shalom, autodefinirnos nuevamente con este contexto nuevo, con algo que muchas de las cosas, estaba hablando yo hace poco con mi hermano, muchas cosas no van a cambiar. Hay cosas que llegaron para quedarse. El contexto, la forma, estas aplicaciones. Es cierto que nosotros anhelamos volver a juntarnos, ¿cierto? Estar juntos, pero ya eso va a ser algo distinto, va a ser diferente. Y se va a privilegiar, yo creo, siempre estas formas. Es cierto, alguno puede decir, no, yo puedo rechazar esto, lo va a rechazar, ¿cierto? Pero las cosas llegan a veces para quedarse. Hermana Mercedes. No quería opinar, pero Opina nomás. resulta que yo estoy visitando un hogar donde nadie quería ir por el asunto de la pandemia. Y mi hermana golpeó muchas puertas por alrededor donde ella vive, y de las iglesias ninguna respondió a la petición, al dolor que había en una familia, donde había una esposa hospitalizada y desahuciada. Ya le dijeron a las familias que no se apartaran del teléfono porque la señora ya no tenía nada más que hacer en ella le dio un infarto, se le llenaron los pulmones de líquido, estaba muy complicada. Entonces, son vecinos de mi hermana, y ellos fueron de mi hermana a pedirle que por favor fuéramos a orar a su casa. Los necesitaba. Entonces, María, mi hermana, me dice, Merce, por favor, golpeado, he pedido aquí, he pedido allá, nadie viene, tú no podés venir. Entonces, yo fui, pues. Yo me cubrí, oré al Señor, me cubrí, y fuimos a esa casa. Hermana, para la gloria del Señor, bueno, yo también fui muy, Señor, yo por el asunto de la pandemia y todo esto, pero nos cubrimos, fuimos con todos los protocolos, la misma familia que nos esperaba también, con alcohol en la puerta, todo así con protocolo. Bueno, para la gloria del Señor, esa familia se ganó completa, hermano. Y Dios hizo el milagro en la hermana, en la señora, porque ahora ya es hermana, pero antes era señora.
Y fuimos, y todavía estoy yendo, con pandemia y todo, pero con mucha precaución y también con un poquito de temor. No crea que yo voy, ¿por qué no? Pero fue la necesidad de la persona que nos pidió, por favor, que fuéramos a orar por la familia, por la Olguita se llama ella. Bueno, para abreviar, hermano, el asunto, ya esto hace más de 2 meses ya, un poquito más. El Señor sanó a la Olguita, hermano, sanó a la Olguita, y el mismo médico dijo, yo no sé qué pasó aquí, no sé, de verdad que no sé qué pasó, pero la señora ha ido cada día mejor, 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 hasta que le dieron el alta. Así que toda la familia, la hija que hablaba con el médico y que el médico le dijo que no se apartara del teléfono, ella misma dijo, esto solo lo hizo Dios. Así que toda esa familia, hermano, aceptaron al Señor como su Salvador y nos pidieron que por favor le enseñáramos la palabra, y ahí estoy yendo, una vez a la semana. Estoy con mi hermana, de hecho mi hermana el otro día se enfermó, fui sola, pero ella me decía, yo te estoy cubriendo, Mercedes, yo te estoy orando por ti. Así que, no sé, yo a veces no quiero ser, le digo yo, Señor, de imprudente, no quería ir, pero nadie quería ir a un auxilio que pedía una familia. Y es una familia grande, hermano, y esa familia tiene un hijo casado, allá también el lunes, si Dios quiere, también quieren que yo le vaya a enseñar la palabra. También oramos por la esposa de la otra persona, del hijo. También estaba muy enferma de los huesitos, porque no sé qué enfermedad, no me acuerdo bien el nombre de esta enfermedad que tenía los huesos. También oramos por ella, también aceptaron al Señor. Y ahí estoy trabajando con 2 hogares. Entonces, ¿de dónde me tomo yo? No me tomo de la misión de la iglesia, por así decirlo. Yo me tomo lo que el Señor Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el otro día, hermano, igual, el Señor me daba una palabra, donde el Señor sanó el día sábado, porque uno siempre igual está inquieta, de no ser imprudente, de que si me pasa esto, si que me pasa, que allá, papá, eso, y bueno, así que seguí adelante nomás por hermano Luis. Así que ahora hicimos un WhatsApp con los hermanos, con la familia, porque leímos todo Marco, y ahora estamos leyendo Lucas, y todas las preguntas que ellos me hacen para la gloria del Señor las he podido corresponder, las he podido responder. Así que ahí estamos estudiando la palabra. ¿Y por qué el WhatsApp? Porque cualquier capítulo que él vaya leyendo, no entienda alguna palabra, Le pregunto. Sí, sí, yo creo que este tema de vivir en la pandemia es algo muy personal también, pero uno no puede hacer una regla general. Yo no puedo decirle a todos mis hermanos, porque yo podría decir, ¿saben que nuestra misión en este tiempo es ir a todos los hogares y entregar la palabra del Señor, porque así Dios lo manda? ¿Me entiende? Yo estaría incurriendo en una falta, no solo contra Dios, sino contra lo que se establece, contra las leyes. Pero sí, yo por ejemplo, yo también he ido. A mí me han llamado de repente para ir a orar a un hospital, ir a ver en un velorio, y lo hago en forma personal porque siento que si Dios me lo dio a mí, lo voy a hacer. Sí, amén. ¿Entiendes? Pero como iglesia en este tiempo no podemos nosotros, como dice mi hermana Gloria, llamar a todos a saltarse las leyes, porque como Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es una mala práctica. Obviamente, si alguien necesita de nosotros y Dios nos llama, es algo personal. Algo personal. Y cada uno tiene que hacer lo que, como dice la Biblia, lo que esté en tu mano para hacer, hazlo. Amén. Amén. No sé si mi hermana Gloria tiene la mano levantada porque ya preguntó, o se le quedó la mano levantada. No, me quedó levantada porque ya pregunté. No, pero lo encontré muy bueno. Yo la verdad apoyo completamente la labor de nuestra hermana Mercedes y la aplaudo, porque ella lo está haciendo con responsabilidad. Y yo creo que ese fue el punto que me faltó decir, y lo está haciendo como algo personal, y yo lo aplaudo. Yo, como ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo que salir todos los días a trabajar igual, pero lo hago como lo hace mi hermana Mercedes, con responsabilidad. Entonces, lo que yo escuché del otro hermano fue sin responsabilidad. El hermano lo hace, yo lo aplaudo que lo haga, pero lo hace sin responsabilidad. Y ese es el gran punto. Si yo tengo que ir a orar y me ha tocado también de repente visitar, lo voy a hacer, pero con los mismos cuidados que tiene mi hermana Mercedes, que tiene mi hermano Luis, hay que hacerlo. O sea, si la labor
se presenta, hay que hacerlo, porque somos la luz y la sal, pero siempre con la responsabilidad y no poner la fe por delante y obviar todas las responsabilidades y no respetar las leyes. Ahí esa es la parte que me complica, ¿ya? Pero si hay que hacer la labor, hay que hacerla en todo tiempo. Estoy muy de acuerdo con eso. Gracias, Luis. Sí, gracias, Gloria. Es más, la gente que se contagia, hermana, es porque no cumple los protocolos. Es porque dice, no, yo no me pongo mascarilla, no me gusta, o porque hago lo que quiero y me junto con 10, con 20. Hay gente que está pensando contagiarse, o sea, está pensando de forma irresponsable. Pero si uno cumple los protocolos, si uno hace las cosas con cuidado, eso no pasa. De hecho, el único lugar donde no pude ir, que también me llamaron para ir, fue a un hospital, porque no dejaban entrar. Ni siquiera los sacerdotes, a nadie dejaban entrar. Pero ahí es porque no pude, no se puede, no se podía. Pero bien, volvemos. Como Templo Shalom, nuestro punto de partida es revisar nuestra visión. ¿A qué responde una visión? ¿Qué pregunta responde? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido? ¿A dónde deseamos ir? ¿Qué deseamos hacer? ¿Cómo llegamos a ese futuro, a ese plan de acción? ¿Cómo lo monitoreamos, cierto? Es necesario unirnos. Acuérdense que Jesús oró por la unidad de la iglesia, no para que todos sean iguales, sino para que todos lleguemos al mismo lugar, vamos todos hacia el mismo lugar, ¿ya? Y la idea de una visión es empoderarnos, equiparnos, facilitar nuestro trabajo. Y Shalom, nosotros siempre partimos así, y yo encuentro que es interesante esto, mantener tal vez esto, de cómo nace esta visión de Shalom, que tiene que ver cómo la gente se va acercando a nosotros como iglesia. La idea no es que se acerque a nosotros, porque siempre usted va a escuchar en algunas personas, no, ya me aparté de la iglesia. Lo que más les duele es haberse apartado de la iglesia. Y en realidad lo que más debiera dolerle es apartarse de Jesús. Eso es lo más doloroso. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros servimos al Señor. Lo más importante no es ir a la iglesia, lo más importante es seguir a Jesús. Lo más importante es obedecer a Dios. Y frente a eso, hay tipos de personas, y aquí por eso es como los círculos concéntricos, donde están los no creyentes, ¿cierto? Que luego en algún momento de su vida se hacen creyentes, como el proceso de vida, ¿cierto? Luego se hacen discípulos o personas en formación, ¿cierto? Y bueno, esta es la definición que teníamos nosotros, siervos o personas que sirven a otros, como Jesús lo hizo. O sea, está el mundo, la sociedad, ¿cierto? Toda la ciudad, los simpatizantes, la comunidad, que son los no creyentes. Luego están los creyentes, que son nuestros hermanos, ¿cierto? Porque todos los que creemos en Jesús somos hermanos. Pero hay un creyentes que se comprometen a crecer. Y a eso nosotros le llamamos discípulos, o personas que quieren crecer. El mismo Jesús dice que crecía en sabiduría, ¿cierto? En conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y finalmente, siervos de Dios. Ese era como el punto de partida de nuestra iglesia. Tal vez estos nombres hoy día también suenan raros, discípulo. ¿Quién hoy día dice yo soy discípulo? De hecho, suena raro cuando uno ve en otra iglesia de que dice yo soy apóstol, y uno dice, oh, chuta, a nosotros nos falta. Yo el otro día bromeando decía, a la iglesia evangélica le falta un papa, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin papa? Tenemos obispos, pero nos falta un papa. No, esto no se trata de imitar, se trata de lo que Dios va haciendo. Y Dios nos puso en este lugar, ¿cierto? Y Dios sigue llamando personas a unirse a nuestra iglesia. Y eso es bueno. Y a lo mejor muchos de los que están aquí, que no se congregaban antes, hoy día han sentido esta forma de trabajar nuestra, se han dado cuenta que así trabajamos. Tal vez nuevamente, así es nuestra visión hoy día, y eso a lo mejor tiene que cambiar, porque ¿cuál era la idea que queríamos darle a estos discípulos con corazón de siervo? Era imitadores de Jesús con deseos de servir, en realidad. Esa era como la idea. Gente que imita a Jesús y que quiere servir. Y pusimos nombres como dice la Biblia, tal vez muy bíblicos, ¿cierto? Discípulos con corazón de siervo. Porque en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso dice 1 Corintios 3:9, que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar, que aquí esto tiene que ver con discipular, integrar
que hacer que las personas que se acercan a nosotros se queden con nosotros, discipular, que las personas que además se acercan y quieren estar con nosotros crezcan, adorar, que les enseñemos a adorar a Dios, a servir a Dios y a los demás. ¿Y qué queríamos finalmente en nuestra visión? ¿O qué queremos? Porque esta visión está vigente, pero tenemos que hacerle cambio. Queremos vidas transformadas a la imagen de Cristo. Eso es lo que buscamos como Templo Shalom, como Iglesia Shalom, que las vidas de las personas que se acercan a nosotros sean transformadas a la imagen de Jesús, no a la imagen del pastor ni de los líderes, a la imagen de Jesús. Que sean vidas comprometidas al servicio de Dios y a los demás. Eso es lo que buscamos. Yo no sé si esos, los que son más nuevos, y me gustaría escuchar algún comentario, si lo sintieron de alguna manera así, en estos últimos años que hemos trabajado con esta visión, que de alguna manera con la pandemia, ¿cierto? Primero quedamos como congelados, esperando ahí algo, y hoy día no le podemos seguir echando la culpa a la pandemia y tenemos que avanzar. No sé si alguien quiere opinar de los que ha llegado en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, si ha sentido que la Iglesia Shalom de cierta manera le ha ayudado en esto, a que su vida se cambie y a que su vida se comprometa al servicio, a pensar en los demás. Abro el micrófono si alguien quiere opinar. Luis, Hermano Rodrigo. sí, mira, si bien no soy uno de los nuevos, pero me ha pasado que estando la gran parte del culto en la oficina y teniendo que salir hacia el templo mismo durante el culto, porque se había que recoger la ofrenda, porque había que entregar algún mensaje al pastor o a alguno de los líderes que estaban adelante mientras estaba el culto. Pero a mí me pasó que muchas veces vi lo siguiente: personas que llegaban, no voy a dar nombres para no incomodar a nadie, pero llegaba Juanito Pérez, que es nuevo, que lo traje yo, que lo trajo el vecino, no importa quién lo trajo, pero llegó Juanito Pérez a la iglesia, y la iglesia, no todos, obviamente, pero una parte importante de la iglesia era como un adorno nuevo, y pasaba. Yo muchas veces dejé cerrar la oficina, habiendo plata en la oficina, cerrar la oficina, y fui a saludar a esas personas que yo sabía que estaban viniendo por primera vez. Y yo creo que dentro de nuestras prioridades como iglesia, como alcanzar, como visión de nuestra iglesia, es saber recibir a las personas que llegan a nuestro templo. Si bien yo no digo que le pongamos alfombra roja, ni que todos los días los felicitemos, ni mucho menos, pero sí ser empáticos con las personas que vienen llegando. Hay personas que, si bien son cristianas, o personas que no son cristianas, y las que son cristianas peor porque vienen con otro tipo de costumbres, sobre todo cuando son pentecostales o de la línea metodista, en que hay gloria de Dios hasta porque pasó una mosca. Entonces nosotros, dentro de nuestra labor, que creo que nuestra labor parte en casa, saber recibir a la gente, saber darse cuenta que si hay una persona arrinconada que no la has visto, y acércate, saluda. Es casi por educación, más que si no quieres demostrar el amor de Dios, que sería muy malo, pero por educación. Oye, acércate a los que no conoces y saluda. Yo creo que las redes de contacto y la amistad y todo parte por un saludo, por un tema de gentileza. Si queremos sacar lo espiritual, que no debiésemos, pero si queremos sacar lo espiritual de acá, es por una cuestión de ética. Saber recibir a las personas que han llegado. Yo creo que en eso fallamos. Creo que en eso estamos al debe, que nos cuesta mucho integrar a las personas nuevas. Yo no digo que Juanito Pérez llegó y a la semana lo tenemos predicando, de ninguna manera, pero
hacerlo sentir que es parte nuestra. Hermana Carmen. Hermano Luis, quiero, bueno, yo voy a tener casi 3 años de estar con Chalón, doy gracias al Señor, y de verdad que sentí en Chalón el verdadero amor, la unidad en los hermanos. Yo llegué de Venezuela, de verdad, prácticamente sin nada, porque me tocó salir así, nos tocó salir así, y le doy gracias al Señor por la iglesia Chalón, porque todos mis hermanos, de verdad, hermanos, te los agradezco de todo corazón, fueron unos verdaderos hermanos, con un amor que nos han tratado hasta el día de hoy, a pesar de que estamos a la distancia, ¿verdad? Nunca se han abandonado, siempre han estado pendientes de nosotros, y yo siento que Chalón me ha enseñado mucho, me ha enseñado que la unidad, me ha enseñado el amor hacia mis hermanos, me ha enseñado que debemos orar unos por los otros, que debemos prepararnos, que este tiempo es el tiempo de prepararnos para servirle al Señor. Entonces yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, por cada uno día a día, porque de verdad me han ayudado, bueno, me han dado bendiciones que nunca esperé en un país extraño, ¿verdad? Que alguien se portara con nosotros como lo han hecho ustedes con nosotros. Así que yo le doy gracias a Dios por en sí, por la iglesia completa, porque todos han puesto su granito de arena para ayudarnos, para motivarnos, para enseñarnos. Usted, el hermano Ivón, nos han enseñado mucho, el pastor, la pastora, el hermano Marco, bueno, me empieza a mencionar y no termino hoy, la hermana... Y se quedan nombres afuera. Sí, hermano, entonces para que ninguno se quede mal, les doy gracias a Dios por la iglesia Chalón y por cada uno de ustedes. De verdad que sí, he aprendido mucho con ustedes. Dios le bendiga, hermana Carmen. Hermano Luis. Gracias. Está su esposa ahí, mire, ¿a quién le damos primero? ¿A su esposa o a usted? A Ciencia. Ah, Ciencia. Muy buenos días a todos los hermanos y muchas bendiciones. Yo quisiera decir, porque pienso, yo tengo 5 años acá, 5 años y como 3 o 4 meses acá en Chile. Entonces casi voy a cumplir el mismo tiempo en Chalón, porque recién pienso en 2 o 3, 4 meses que había tenido aquí, empezó a integrarme en Chalón. Y lo que voy a decir, porque yo quiero decir algo, como soy por el tema de color de piel, de idioma, todo completamente diferente de todos los extranjeros. Porque cuando uno no puede hablar el idioma y tiene otro color de piel, eso. Entonces yo, no solamente por mi color de piel, por mi idioma, porque sí podía como hablar recién cuando había llegado, pero no había entendido todo y no podía decir todas esas cosas tampoco. Entonces yo al llegar al templo de Chalón, porque yo sabía ir antes, cuando tuve como 2 meses acá, sabía ir en otra iglesia, pero no había sentido esa relación en esa iglesia. Y por eso yo había dejado esa iglesia. Y estaba orando a Dios para que me lleve a encontrar una iglesia donde me voy a sentir y que me van a recibir también. Y cuando la hermana Patti Heredia me había invitado a esa iglesia, y cuando llegué, empezó a participar. Cuando viajé con las hermanas, empezó a participar en todas las iglesias, ofrecí mis servicios para participar como en la iglesia, todo eso. Pero la persona de verdad que había sentido más para recibirme, como a pesar que no podía, y para que me estaba defendiendo, a pesar de mi idioma no podía entender todo, y mi color es la pastora. Y porque siempre como está observando la cosa, porque aunque la gente va a la iglesia, pero aún un poquitito, como no sé si es porque no estaban como tan acostumbrados con ese tipo de personas, todo eso.
pero siempre cuando alguien me iba como ignorar, porque yo no podía como expresarme, pero había ignoro. Y la pastora siempre estaba como detrás para defenderme. Siempre eso lo había sentido. Y en ese sentido, y también me habían ayudado, todo eso. Y también, si no, siempre lo estoy diciendo, si no fuera por la pastora, como hay cosas, pienso que no me iba a dejar como integrarme en la iglesia. Y al final había dicho, parece que me están dando como importancia por la pastora, no solamente que tiene una autoridad y que me estaba como dando tanta importancia como hijo de Dios, que somos igual, que no hay diferencia, todo eso. Y eso, pues, eso que había sentido en esa iglesia, si fuera por eso, yo no me quedaría de verdad, no me quedaría. El punto Ya, de entrada. hermano Luis. Sí, y Cimsia en realidad, estaba pensando, Cimsia cumplió como los pasos, porque Cimsia hoy día sirve al Señor en el Templo Shalom, ella es parte del ministerio, ella nos ayuda. Hermano Claudio. Bueno, yo lo que voy a hablar es lo que yo venía de otra iglesia muy diferente a la iglesia que gracias a Dios ahora me congrego, digamos, virtualmente, porque algunas veces fui presencialmente, poquitas, pero aún estaba congregándome en la otra iglesia y doy gracias a Dios porque esa iglesia era más familiar y por un tema que se fueron los pastores cerró, pero justo estaba ya anclado en la iglesia de Templo Shalom. Mi visión, lo que yo vi, la primera vez que llegué, se me acercó la hermana Evelyn a preguntarme mi nombre, a decirme si era la primera vez que venía. Lo encontré muy, muy bonito, muy acogedor. Que después dijeran su nombre adelante, el hermano por primera vez llegó. Encuentro que eso es muy bien, le hace bien a las personas que llegan por primera vez. Con respecto a lo que dijo el hermano Rodrigo, tiene mucha razón. Uno cuando llega a un lado que es desconocido, lo primero que como hijos de Dios tenemos que demostrar amor. Independiente que si yo conozco o no conozca a la persona, ahí donde demostramos el amor que tenemos hacia los demás, con un afectuoso saludo, con un abrazo que en ese tiempo se podían dar, es ahí donde uno siente el amor, no un hola así como que tenéis que saludar por obligación, ¿no? Es ahí donde demostramos lo que somos. Y referente a lo que ha venido más adelante, me ha gustado mucho lo que he aprendido, lo que se enseña, porque para eso está la iglesia, para enseñar a los que somos más nuevos o los que queremos aprender, y eso es muy importante. Pero lo más importante de todo, creo yo, es que se hable la verdad, lo que dice la Biblia, no que se quiera acomodar la palabra aquí o acá, porque a mí me pueden tomar en brazos los hermanos, pero si me están hablando mal la palabra, me la están acomodándola correcto, eso mismo no me sirve de nada que me levanten. A mí lo que me interesa es que me hablen la palabra correcta, lo que dice la Biblia, como demanda el Señor. Y referente a todos los demás de ustedes, que usted, hermano Luis, la hermana Ivonne, hermana Gloria, en sus grupos de oraciones, los pastores, el pastor, la pastora, que me sorprendieron mucho, nunca pensé, y lo digo a título personal, el amor que me mostraron hace quita como lo que uno tiene el pensamiento a veces de las personas, que es errado, hasta que uno conoce realmente se da cuenta las personas como son, y eso como hijos de Dios debemos aprender de la otra persona, a conocerla y después sacar nuestro pensamiento que tenemos a veces errado de las personas. Y eso, hermano Luis. Gracias, hermano Claudio. Como nombre, cuando yo recién le pregunté a Cimsia cómo se llamaba Templo Shalom, como que te cuesta asimilar el nombre a una iglesia.
Originalmente uno, en mi parte, yo estaba acostumbrado a iglesia de Dios, iglesia, casa de oración, iglesia, generalmente está el nombre de iglesia. Eso, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano Claudio. Bien, esta era la misión. Ah, hermana Claudia. Y hermano Mauricio. Perdón, No, pero está es bien. que no quería quedarme con esto. Nosotros llegamos a la iglesia en un periodo, bueno, en un periodo en que estábamos todos, mi familia, estábamos todos alejados del templo físico. Yo seguía en mi relación con el Señor por años, como les comenté la otra vez, me sostuvo la oración y leer la Biblia. Pero cuando llegamos a la iglesia, fueron lo que decía el Rodrigo, sí, a mí me pasó plenamente. Yo me quedé en la iglesia porque sentí el cariño primero de la pastora y del pastor, como decía la Cimcia, que ellos recorrían el templo completo. Pero habían otros hermanos que yo sabía que eran líderes, y estando nosotros en la puerta, no es una queja, pero es para que podamos mejorar lo que haya que mejorar. Y que pasaban por el lado de uno y nos sentíamos con mi esposo invisibles, porque aparte nuestros hijos se fueron, era como todo un tema sensible, entonces a veces era triste de que llegáramos y no nos saludaran. Pero hubieron hermanos como la pastora, el pastor, la hermana Ivonne, que ha sido fundamental en mi vida, quizá ella no lo dimensiona. La hermana Elena también, la hermana Elena Rebolledo. Usted también, Pastor Luis. Hubieron 2 mensajes del hermano Manuel Cifuentes y uno suyo que a mí, como decimos, me mataron. Yo dije, sí, esta es doctrina de Dios. Y yo me quedé por eso. Pero también nos pasaron cosas tristes, como una vez llegamos a un estudio y nos estacionamos, y un hermano salió para afuera y nos dijo que teníamos que salir de ese estacionamiento porque ese estacionamiento eran para hermanos, no me acuerdo la palabra que utilizó, dijo como especiales o eran hermanos más importantes, eso. Esos estacionamientos son, entonces yo le decía a mi esposo, pero si Dios nunca nos ha catalogado en hermanos más o menos importantes, para él somos todos iguales. Pero como les digo, esas cosas a lo mejor, si yo no se las digo, ustedes no se van a enterar y no van a poder mejorar eso que fue muy triste para mi vida. Y yo empecé a buscar hermanos, me acuerdo que buscaba a la hermana Cincia siempre para despedirme, ella a lo mejor sin darse cuenta, igual era importante para mí, ella. La hermana Cincia, la hermana Elena, la hermana Ivonne, la Pilar fue también una de las mujeres claves para que yo quisiera quedarme, porque iba con todas las ganas de querer servir al Señor, agradecerle todos esos años de protección y todo lo bueno, pero fue un poco triste esa parte. Pero de hecho yo les quiero decir que me siento más integrada ahora que estamos así por Zoom o por Line que cuando yo iba físicamente. Eso. Gracias, hermana Claudia. Y de aquí le pido las disculpas de eso, que extraño, es muy extraño lo que le pasó. No sé cómo pasó ni cómo, pero no importa, ya pasó. Y le pido igual perdón como Templo Shalom por esa actitud, porque en realidad a veces nos falta esa sensibilidad de poder saber, ¿cierto?, de lo que necesitan las personas. Amén. Hermano Miguel parece que tiene la mano levantada. Sí, Pastor Luis, hola hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quería aportar un poco a lo que mencionaba usted, Pastor Luis, con respecto a la visión, y resaltar el punto de que sin duda la visión es muy importante porque es lo que nos proyecta, nos organiza como cuerpo para trabajar y poder compartir el mensaje de una mejor manera. Entonces, yo creo que hoy día, para algunos, claro, ha sido, bueno, para la mayoría, un problema el tema de la pandemia, pero si nosotros empezamos a dar cuenta, hoy día la pandemia nos ha permitido abrir muchas otras áreas que a lo mejor no teníamos cercanas o no teníamos claras que podíamos ocupar para cumplir la misión. Hoy día todos podemos ser parte de esta misión, de esta visión, del predicar, evangelizar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo de una manera más cercana, como recién lo decía la hermana. A veces cuando estamos en la iglesia, cuando hay 110, 120, 140 personas, muchas veces, claro, es difícil poder saludar a todos, poder llegar a todos,
Nos encantaría poder hacerlo, pero la verdad es que a veces no se puede hacer eso. Pero no por eso sabemos que cada persona y cada hermano que llega al Templo Chalón es parte importante, porque la iglesia la hacen las personas, no la hace la estructura, sino que cada uno de nosotros, de los que participamos y tenemos la bendición de poder aportar con un granito de arena en cada área. La iglesia se trata de eso, de que yo puedo servir en una área, la hermana Mercedes puede servir en otra, la hermana Cincia en otra, y somos un cuerpo. Lo importante es poder complementarnos, y poder llevar a cabo la misión. Si hemos cometido errores, como decía usted, debemos ser nuestro mea culpa y tratar de mejorar. De eso se trata, de avanzar como lo hacía Jesús. Mientras seamos seguidores de Jesucristo, sin duda que podremos impactar a las personas con un saludo, con un abrazo, con un ¿cómo estás?, con cualquiera de las cosas que podamos hacer, y eso trasciende. Así que creo que es muy importante que todos podamos tomar nuestra responsabilidad. A veces, muchas veces, se piensa que el pastor es el que debe hacer todo el trabajo, los pastores, pero no es así. Nosotros también tenemos que ser parte de esto. Hoy día podemos ser parte. Dios nos entregó la oportunidad de poder ser parte de evangelizar a las personas de diferentes maneras. O sea, no podemos decir hoy día no tenemos la herramienta, pucha, es que yo no puedo. No, yo creo que hoy día más que antes podemos bendecir a otros porque tenemos los medios. Es cuestión de querer y sumarse a la visión o a la misión, que finalmente es entregar el mensaje a todo aquel que no conozca al Señor. Eso quería aportar, Pastor Luis. Gracias, Miguel. Dios te bendiga. Les comentaba entonces que nuestra visión y misión es, como decía, discípulos con corazón de siervo, y la declaración era colaborar para que los no creyentes conozcan a Jesús, se integren a la familia de la iglesia, para que crezcan, maduren y permanezcan bajo un ministerio guiado por el Espíritu Santo, sean adoradores y se desarrollen sirviendo a Dios y a los demás. Y el primer punto era alcanzar, que es colaborar para que los no creyentes conozcan a Jesús, que tiene que ver con todo lo que es el discipulado. Y los valores que teníamos ahí, lo más importante era la salvación, la evangelización. Y ahí está obviamente Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Resumiendo un poco esto, ¿qué es evangelizar? Que un hambriento diciéndole a otros hambrientos dónde encontrar pan. La función de la iglesia continúa, aunque las formas han cambiado. Hoy día esto ha cambiado. Los templos están cerrados, la iglesia sigue unida cumpliendo su misión. Cristo sigue siendo la solución para este mundo. No intentamos alcanzar a otros cristianos, sino a los que no conocen al Señor. Obviamente igual a veces llegan hermanos de otros lugares que están, ¿cierto?, que salieron mal o se defraudaron de algo. Pero nosotros queremos alcanzar a los no creyentes, no enfocarnos en las personas, enfocarnos más en las personas que en las actividades. Y aquí obviamente tiene que ver esto de las relaciones interpersonales. Lo segundo, integrar, que muchos de los nuevos lo vivieron y lo palparon. Colaborar para que se integren a la familia de la iglesia. Y aquí la idea era que todas las personas que llegaran a la iglesia se sintieran parte de la iglesia. Es cierto, a veces hay errores de personas, pero en nuestra misión, en nuestra declaración, la idea es que todos pudiéramos integrar a todos los que llegan. Y los valores que queríamos transmitir es comunión y familia. Somos una familia, por eso nos llamamos hermanos. Amén. Discipular tiene que ver con dos cosas. Teníamos discipulado formal y discipulado informal, que es el discipulado de cara a cara, ¿ya? Es colaborar para que crezcan, maduren y permanezcan bajo un ministerio guiado por el Espíritu Santo. La idea es que cada persona que llegara al Templo Chalón, que llegue al Templo Chalón, pueda crecer, pueda aprender, pueda ser guiado, pueda ser enseñado. Había un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que decía el costo, tiene un libro que se llama El costo del discipulado, y hablaba de la gracia barata es predicar el perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la gracia sin discipulado. Y nosotros también entendimos que nos faltaba esto.
de que no era el mensaje de que vengan, pero sin arrepentimiento. El mensaje es vengan para que Dios pueda transformar sus vidas, para que Dios haga una obra. Y nuestros valores era el discipulado, el desarrollo de las personas, que también está en la Gran Comisión. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La idea era que Jesús sea formado en nosotros. Hasta que todos lleguemos, ¿cierto?, a la estatura, a ver si tengo aquí el versículo bien para no equivocarme, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Jesús en su oración ahí en el Getsemaní dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es imposible conocer bien a Jesucristo sin discipulado, sin acompañamiento, sin crecimiento. Y adorar, colaborar para que sean adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Nosotros enseñábamos también a las personas a conocer al Señor, a buscar al Señor y a adorarlo en espíritu y en verdad. En Juan 4:23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y finalmente servir, colaborar para que se desarrollen todos los que llegaran al templo Shalom, sirviendo a Dios y a los demás. Este es el deseo nuestro, el deseo de que este cambio que se produce en nuestras vidas de parte de Dios nos ayude también a mirar a los demás, a servir a los demás, porque esto no es una relación solo vertical, no es solo Dios. Dios quiere que le amemos a Él, pero que también amemos a nuestro prójimo. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los valores acá son el servicio a Dios y a los demás. Finalmente, para concluir, porque estamos casi en la hora, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Cómo alcanzamos en este tiempo? ¿Cómo integramos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo adoramos? En cierta manera, hemos ido mutando nosotros, cambiando, ¿cierto?, nuestras formas para cumplir esta misión y visión que nos habíamos propuesto. Esta misión y visión debemos actualizarla. No significa que vamos a cambiar todo, significa que como iglesia tenemos que ver en cómo estamos trabajando, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Lo más importante de todo esto es que esta obra no es nuestra, es del Señor. Y nosotros somos colaboradores. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4:7, con todo esto tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la gloria, toda la honra siempre sea al Señor. Amén. La iglesia es la luz, la sal, por lo que no debe renunciar a su misión. El verdadero discipulado requiere relaciones verdaderas, algo enfocado en las personas, contacto, comunión. Eso, hermano. No sé si alguien quiere decir algo antes de terminar. Ya se dijo todo. Luchito. Hermana Ivonne. Sí, bueno, quería decir que en la iglesia, la palabra del Señor dice, en la iglesia en general, universal, crece junto la cizaña con el trigo. Y nosotros no somos quienes para sacar la cizaña y considerarnos nosotros trigo, porque para Dios sabe quiénes son su iglesia verdadera. Siempre vamos a encontrarnos en la iglesia, a lo mejor, personas que no nos traten bien, personas que nos ofendan, que nos hagan sentir mal, pero nosotros tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos en Cristo. Y eso es algo que a lo mejor a muchos de nosotros nos ha hecho permanecer, no quitar los ojos de Cristo y tener claro qué es lo que Él quiere de nosotros. Si a mí alguien no me abrazó, me despreció, no importa. Yo voy a abrazar y yo no voy a despreciar. ¿Me entiendes? Para eso somos aprendiendo de las cosas del Señor. En cuanto a la visión, hay algo importante que debo reconocer de nuestro templo en general, de nuestro templo Shalom, es que siempre se ha enfocado
en educar a la gente, en enseñar a la gente, en discipular a la gente. Pero también debo reconocer que mucha gente no le gusta aprender. Mira, de los más de 100 personas que somos del templo, fíjate cuántos participantes estamos en la escuela dominical. 20, 30, siempre ha sido así. No, la gente no quiere aprender. No, o se queda con su idea o cree que aprendiendo solo en su casa es suficiente. Somos poquitos porfiados. A veces también hay gente como yo reconozco que cuando llegué a la iglesia fui muy pesada, tenía un carácter muy fuerte, y a veces uno aleja a la gente. Yo sé que venía con problemas, con dificultades, como muchos vienen, y por eso uno aprende a tratar a las personas que a veces son fuertes de carácter y llegan a la iglesia, y uno tiene que aprender a tratar con ellas. Pero eso lo hace Dios, eso es un trabajo que hace Dios en el corazón de cada persona. Debemos reconocer nuestras debilidades, pero también debemos reconocer nuestras fortalezas. En discipular, en enseñar, esta iglesia se ha caracterizado, Luchito. Siempre ha estado preparando a la gente para que sea un buen siervo. Y eso es lo otro que me llamó mucho la atención. Todos los líderes no somos más que siervos. No somos más que siervos. No debemos estar primeros a la mesa. Debemos que el hermano, que el nuevito, ese esté primero a la mesa. Esos detalles debemos cuidarlos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Ivonne. Y le doy gracias a Dios en realidad porque Él es bueno. Y tenemos que seguir trabajando. No podemos seguir usando la pandemia como excusa. Tenemos que volver a hacer el templo Shalom. ¿Cómo lo vamos a hacer en este tiempo? Y ahí es tarea para cada uno. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a integrar? ¿Cómo vamos a discipular? Es cierto, varios ya lo estamos haciendo, pero es necesario que como iglesia nos volvamos a unir en una misión y una visión y sigamos trabajando. Que Dios les bendiga. Pastora, puede orar para concluir, por favor. Señor maravilloso, te damos tantas gracias por estos momentos que hemos estado conversando, aprendiendo, recordando. Gracias, Señor, porque en todo y por todo tu amor siempre ha estado con nosotros. Te agradecemos por cada uno de los que se ha congregado en esta plataforma y te rogamos que todo lo que resta de este día esté bajo tu dirección, bajo tu cuidado, y que no olvidemos nunca que somos llamados hijos de Dios, entonces para poder vivir conforme tú quieres, como hijos de Dios. Sí, en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Recuerden, pueden hacer llegar su ofrenda a través de nuestra hermana Ivonne. Y tenemos nuestra transmisión de la mañana y nuestro culto a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. Que sean bendiciones.